Holam 7 Internacional presenta su programa Salud Natural con el doctor Adolfo Rivas, tocando temas como nutrición, medicina natural, terapias caseras, enfermedades, y la palabra de Dios. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenido una vez más a este su programa Salud Natural. Te saluda tu amigo y hermano, el doctor Riva, transmitiendo desde el municipio de Iriamba, ciudad de Carazo, de Nicaragua. Es un privilegio nuevamente el que Dios nos permita poder hacer estas transmisiones hasta la comodidad de sus hogares. Si acaso escuchan un poco de ruido, es porque no estamos en el estudio normal, sino que estamos transmitiendo en vivo desde la casa de oración de mi Señor, o sea, la iglesia. Esto se hizo todo para preservar también la vida y la salud de todo el equipo y de todo el personal que hace posible trabajar en esta maravillosa obra para el pronto regreso de mi Señor. Estamos a orillas de una de las principales pistas en donde vehículos pesados transitan constantemente y vehículos livianos. Entonces, si escuchan un poco de ruido, es por esa razón. Al iniciar este primer tema de esta serie coronavirus, COVID o SARS-CoV-2, se hizo con la siguiente intención de que se recopilaron datos claros y sencillos, con información clara, sencilla y real, y con también recomendaciones claras, sencillas y real, de acuerdo al evento que la humanidad se está desarrollando en todas y cada uno de los países en donde esta epidemia se ha hecho presente. Estamos en más de 179 países ya con este trastorno en cuanto a la salud. Antes de iniciar este tema, voy a pedir de que ahí desde la comodidad, desde sus hogares, desde la iglesia en donde mi Señor va a bendecir sin duda alguna y va a frenar toda esta epidemia, vamos a elevar una oración a mi Señor antes de comenzar este tema. Amado Padre que estás en el reino de los cielos, Señor, gracias te damos, Padre, por la vida, gracias te damos por la salud, por los alimentos que nos has dado hasta hoy. Padre, ruego, suplico, Señor, que en todas las iglesias, Padre, que están por todo el mundo, que ahora la iglesia, Señor, no desapareció, sino que la iglesia está agarrando fuerza desde los hogares, pues escrito está, Señor, que ibas a restaurar a tu iglesia. Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu llene la mente, el corazón, Señor, y la vida de todas aquellas personas que se encuentran compartiendo este tiempo, Señor, de reflexión dentro de la familia. Bendice, oh Padre, a todo el equipo, Señor, a todo el personal que hace posible la transmisión de estos programas. Ahora, Dios de la gloria, ruego que tu Santo Espíritu se quede aquí también en tu casa de oración para hacer posible la transmisión y que sea entendible, Padre, y que sea de provecho y bendición para las personas que lo escuchen. Te lo agradecemos nuevamente en el nombre
de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días una vez más, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están sintonizando hasta esta hora. Es un privilegio el llevarle este tema desde el lugar santo de mi Señor, desde su casa de oración hasta sus hogares. Usted nos puede sintonizar por Facebook, Twitter, YouTube, canal OLAM 7, canal Latino 2020, y usted ahí puede darle seguimiento a esta serie que hoy es el primer tema. Esta serie, aunque la hemos titulado Coronavirus SARS-CoV-2, más que todo va enfocado a que conozca de qué se está hablando de manera sencilla, sin muchas palabras científicas, sino que llegue hasta usted y haga reflexión de lo que está aconteciendo para que tome las recomendaciones y las medidas para preservar no solamente su vida, sino la vida y la salud de los que le rodean. Como siempre, vamos a darle gloria y honra a mi Señor, citando algunos textos de su palabra. Y vayan conmigo a Romanos capítulo 16, versículos 5 y 6. La palabra de mi Señor dice así: saludad también a la iglesia de su casa. Saludos a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Este texto, en la época apostólica, ya cuando el calor de la persecución cristiana, ya ellos no podían congregarse dentro de la sinagoga, dentro de la casa de mi Señor. Parecía que la iglesia ya estaba caída, pero no. Mi Señor permite algunas cosas para que su pueblo se una dentro de sus casas, dentro de sus aposentos, y se ponga a cuenta no solamente con ellos mismos o con nosotros mismos, sino también con mi Señor. Lo voy a llevar a otro texto, en Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron los mandamientos, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, muchos fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres en ella. Este texto calza completamente. Se ha dicho por algunos medios y expositores de la Sagrada Escritura de que este es un castigo de Dios, que estos son los juicios de Dios. Y quiero hacer una aclaración. Hay algunos eventos descritos en la Sagrada Escritura, principalmente en Mateo capítulo 24, en donde mi Señor describe todos y cada uno de estos eventos y Él aclara de que no vienen de Él, no son sus juicios, son artimañas del enemigo para mermar su fe, para disminuir la población mundial y para crear la zozobra previo a un conflicto y a un gran evento que se va a dar. Lo voy a invitar a Jeremías, capítulo 33, versículo 6, Jeremías, capítulo 33, versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Notan cómo mi Señor, además que te prevé de lo que viene, para que estés preparado, para que estés listo y hagas los preparativos en tu vida y en tu familia, también el Señor te da una fe y te conforta a la misma y te dice, yo te voy a traer sanidad, yo te voy a traer medicina. Y al abordar este tema, vamos a ver cómo 8 grupos de científicos a nivel mundial están trabajando día y noche, 24 horas del día, 7 días de la semana. ¿Para qué? Para encontrar una solución a esto. Y por último, ya para iniciar
el tema de salud, porque el tema es de salud, no quise dejar pasar por alto esta aclaración. Isaías capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío. Y noten el versículo 20 de Isaías 26, dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un poquito, por un momento, entre tanto pasa la indignación. Y vemos en algunos países que personas no le han dado la importancia por la falta de conocimiento y deambulan por las ciudades no solamente arriesgándose a que sean contaminados y enfermos con esta nueva pandemia, sino también contaminando por todos los lugares en donde tocan, en donde pisan. Vamos a entrar al tema, ya con estos 3 o 4 textos que el Señor puso en mi corazón para que los compartiera con usted, amigo, amiga, hermana y hermanos que nos están escuchando dentro de sus hogares y que nos están viendo dentro de sus hogares, que están haciendo el culto familiar, que están elevando oraciones y plegarias a mi Señor, que están siendo protegidos. Notan cómo mi Señor te manda a que te encierres en tu casa mientras pasa la indignación, porque Él es el que trae salud y paz. Y entrando en el tema, vamos a hablar de las fases de una epidemia en relación a un diagnóstico microbiológico. En resumen, vamos a hablar del coronavirus o del COVID o del SARS-CoV-2. Este virus no es un organismo, sino una molécula de proteína, y es importante conocer al enemigo que nos está atacando. Es una molécula de proteína, de ADN, y está cubierta con una capa de lípido o de grasa. Por tal razón, ella puede invadir la mucosa de tus ojos, puede invadir la mucosa de tus fosas nasales y la mucosa de tu esófago. Y al invadir, tiene una característica que muta dentro de esta mucosa y logra invadir. Y vamos a explicar brevemente cómo logra invadir y la estructura en que el coronavirus está hecho. Es importante mencionar lo siguiente, y esto debe de quedar bien claro para toda la población mundial, que cuando hablamos de COVID-19, estamos hablando de la enfermedad, y cuando hablamos de SARS-CoV-2, estamos hablando del virus en sí. Y vamos a hablar un poco acerca de las etapas del evento infeccioso una vez que esta epidemia se hizo presente en el mundo. Primero, la mayoría de las personas infectadas experimentan síntomas leves y se recuperan. Yo voy a compartir algunos datos de la Organización Mundial de la Salud hasta la noche de ayer. Segundo, noten cómo estoy hablando de las etapas del evento infeccioso, porque es importante que usted más adelante al desarrollar este tema entienda por qué debe de permanecer en su casa y debe de realizar todas las medidas posibles para no ser contaminado. Segunda etapa, algunas pueden sufrir molestias moderadas o afecciones graves y requerirán atención hospitalaria urgente. Y la etapa número 3 del desarrollo infeccioso es el riesgo de padecer una neumonía por COVID-19. Esto aumenta en personas entre 50 y 65 años. No quiere decir que a personas jóvenes no lo ataca. Y las que sufren enfermedades crónicas. Y ahí entra usted, amigo, amiga, jovencito. Si su sistema inmunológico o usted padece de alguna enfermedad crónica, entonces usted es un
huésped prospecto para que este virus penetre a su cuerpo. Y todos aquellos pacientes, por ejemplo, que son diabéticos, hipertensos o cardiópatas o que tienen un sistema inmunológico deficiente. Vamos a hablar un poco con datos porcentuales, repito, sacado de fuentes fidedignas de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud y de algunos científicos que constantemente están monitoreando el desarrollo de esta pandemia. También comprende 3 etapas. 1, la importación. ¿Qué significa esto? Que los casos son importados o transmitidos de segunda generación. Esto se da en brotes familiares. Sí, amigo y hermano, si en su casa hay 4 o 5 personas y dentro de su núcleo familiar aparece una persona infectada, un miembro de la familia, entonces, como se está desarrollando la enfermedad, los casos estimados son del 80%, los casos estimados que se desarrollen dentro del núcleo familiar. Por eso es importante que usted proteja, con los conocimientos que ha adquirido, protéjase usted y su familia. Y casos graves, el 14%. Ya estamos hablando cuando en el núcleo familiar uno aparece ya infectado, entonces ya requerirá hospitalización, ser ingresado a un sistema de salud en donde se le den los seguimientos para el desarrollo de su enfermedad. Y ya en caso más grave, el 6% que ya tiende a tener las consecuencias de morirse, y miramos cómo dentro de la familia estos 3 porcentajes se están desarrollando. Ya llevamos miles de personas fallecidas. Repito, solo para remarcar, dentro de su núcleo familiar, que es donde puede darse la infestación de uno de sus miembros, puede ser que la infestación de uno de sus miembros familiares sea del 80%, en caso leve, le dio leve el coronavirus porque sus defensas estaban bien nutridas. En el caso de que este miembro de familia ya sea grave y requiere hospitalización, entonces él pasa a formar parte del 14%, y en el caso muy grave, el 6%, ya estamos hablando de pacientes que fallecieron. Y el otro escenario que se nos está presentando actualmente en el mundo con el desarrollo de esta pandemia es la transmisión de tercera generación y superior. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya el brote se hace en las comunidades, en ciudad, barrio, pueblo, comarca. Ya el brote ya no está en una familia, sino que el brote está en 5 y en 6 familias. Y los casos estimados, como se continúa comportando hasta el momento, leves va a formar parte del 80%. O sea, en la comunidad van a haber 15 casos, por ejemplo, o 20 o 100 casos. Entonces, el 80% de esas 100 personas infectadas les va a dar leve. Y el 14% les va a dar grave, van a requerir hospitalización. Y el 6% muy grave no van a lograr vivir. Así de sencillo. Y este comportamiento no solamente está en los núcleos familiares, sino que se pasa ya a las comunidades. Este comportamiento, cómo se está desarrollando esta epidemia. Y el tercer escenario que se nos presenta es en brotes ya regionales. Estamos hablando de regiones, países grandes, comunidades grandes, en donde los casos estimados ya son miles. Y notan cómo la Organización Mundial de la Salud y organismos autorizados están proporcionando datos constantemente, y el desarrollo de esta pandemia o de esta epidemia del coronavirus
continúa comportándose de la misma manera. El 80% de los infectados les dio de manera leve, el 14% grave ingresado en un sistema de salud para paliar un poco los síntomas que van a continuar creciendo, y el 6% es el deceso de los pacientes que fueron infectados. Vamos a hablar un poco acerca de las manifestaciones clínicas de esta infección o de esta epidemia. Él se comporta de manera inespecífica en algunas ocasiones, pero siguiendo el comportamiento de él, sus características son fiebres altas, tos seca. La mayoría de los pacientes experimentan formas moderadas de neumonía, mialgias, dolor de cabeza, dolor de garganta y en algunos casos diarrea. Pero este es un patrón que esta enfermedad, que el coronavirus está siguiendo, aunque algunas veces varía, repito, por la patología del paciente. Si es un cardiópata, entonces todas estas patologías van a ser, además de estas, otras agregadas. Y si es diabético, todas las que le mencioné, más otras de acuerdo a su condición física. Los pacientes más golpeados que están siendo atacados por esta epidemia oscilan en edades entre 50 y 70 años. Notan cómo esta epidemia trae factores de identidad, cómo él se identifica. Por eso es importante conocer al enemigo que nos está atacando nuestra salud. Nuestros ancianos hay que cuidarlos. Hermanos de 50, no quiere decir que los jovencitos no se cuiden, sino que deben de cuidarse a no ser portadores de contagio y a no contagiarse. Los casos en niños son muy raros y son muy leves, y los niños tienden a recuperarse más rápidamente. Las neumonías se presentan con infiltraciones y estas se miran en algunos exámenes de imagen, radiografías de tórax, tomografía, etc. ¿Cómo se manifiesta? Con una fibrosis pulmonar. Y algunos de los pacientes tienen que seguir un seguimiento porque ya su condición de salud, algunos no volverá a ser la misma. Vamos a hablar un poco acerca del origen de contagio del coronavirus, que hasta el momento se continúa los datos comportándose de esta manera. Se dio en el mercado popular de Wuhan, China, donde apareció el primer paciente cero positivo. La presencia de este virus ya está en 179 países del mundo, y aunque fue en China donde se originó, tenemos hasta la fecha, anoche a las 7 de la noche, 858.785 contagiados reportados. Tenemos hasta ayer a las 7 de la noche 42.151 muertes y 178.119 recuperados. Que 178.119 personas se recuperaron y estamos hablando del 80% que les dio leve, se recuperaron, y estamos hablando de 42.151 muertes. Estamos hablando del 14%, perdón, del 6% de muertes, cómo se está comportando esta pandemia, y tenemos el 80% de contagiados, que estamos hablando de 858.785 personas. Pero esto no queda ahí. Aunque estas cifras continúan variando y cada hora se reportan más de 250 muertes a nivel mundial, cada hora. Mientras algunas personas continúan desprotegidas, pensando que esto no les va a llegar a su vida, o su salud, o a su casa, y es por tal razón que los gobiernos de algunos países desarrollados y algunos que tomaron automáticamente las medidas similares como la cierre de fronteras, los paros de las líneas aéreas, y decretando inclusive hasta cuarentena a todos sus conciudadanos. Y todo para preservar la vida de la población. Este presente tema está dirigido a toda aquella población que de alguna manera
no ha formado conciencia, aunque las redes sociales está cargada de información alguna, por cierto, en cuanto a las medidas, tratamiento y terapia que tiene que hacer, son nocivas, y de esto le estaremos hablando más adelante en el próximo tema. La epidemia es grave y unos daños económicos incalculables, lo que traerá que en estadística esto se denomina efecto rebote o daño colateral. ¿A qué nos referimos con esto? A continuación te explicamos de manera sencilla, en pocos pasos de los que hablamos. Primero, conocemos qué es. Y los científicos se enteraron a solo una semana después del contagio, cerca de unos 8 o 10 días. Por ejemplo, cada vez que aparece un nuevo virus, los genetistas, los científicos expertos en este tipo de epidemias o pandemias, con algunos bancos de datos descubren qué es y cómo se comporta este nuevo virus. Y aunque en el pasado la comunidad científica se tardaba en descubrir meses y hasta años, solo por poner un ejemplo de estos virus, hoy en día solo se tardaron una semana escasamente. Por ejemplo, vamos a hacer mención del ébola, la gripe aviar, la gripe porcina, entre otras. Y si ataca a animales o este virus ataca a humanos, en este caso ataca a nosotros los humanos. Sin embargo, solo cuando apareció el VIH-Sida, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, se tardaron 2 años en descubrirlo, ya cuando la gran cantidad de contagiados en el mundo era exagerada. Y su comportamiento lo llevó a enfrentarlo, pero hasta el momento el VIH-Sida no tiene cura. Hasta el momento. Vamos a hablar un poco de la rapidez del ataque de este enemigo de su salud y la de su familia. Primero, la aparición del COVID-19 hizo que los científicos genetistas supieran rápidamente con detalles sobre su origen, detalles sobre su frecuencia para cambiar o para mutar dentro del cuerpo humano, que por supuesto sabemos que es rapidísima, es muy alta. En cuestión de 7 u 8 días, usted está ingresado en un sistema de salud en donde hay que tratar de que usted pase a formar parte de ese 80% que le da leve. Por otra parte, se activaron 8 grupos de médicos, 8 grupos de científicos a nivel mundial para encontrar una vacuna, y aunque no se ha obtenido ninguna aún, lo cierto es que se continúa trabajando para encontrarla. Y mientras eso llega, es importante que usted, amigo, amiga, hermanos y hermanas, personas que nos están siguiendo por las redes sociales, tomen las medidas sanitarias individuales y colectivas dentro de su familia para no ser infestado y no infestar a otros y no pasar a formar parte de este alto porcentaje de personas no solamente infestadas, no solamente que va a quedar con una condición respiratoria muy grave, sino que va a formar parte de muertes. Cuando inician los síntomas de contagio, se tiene que trabajar rápidamente para tratar de frenarla, y en la mayoría de los casos el paciente se recupera. Datos de la OMS afirma que hasta el momento el 72% de los casos, repito, ya llevamos el 80%, se recupera. Por supuesto, esto en países desarrollados y con un sistema de salud avanzado y unos cuidados óptimos. Si usted ha seguido el desarrollo en las redes sociales, notan cómo en hospitales altamente calificados, con un sistema de salud muy avanzado y con unos fondos económicos bastante fuertes, el paciente automáticamente es atendido e instalado a unas máquinas con alta tecnología para salvarle su salud. Correcto. Y si usted vive simplemente en un país tercermundista, o si usted vive en una comunidad de manera humilde y sencilla,
Y esto tiene un efecto colateral. ¿Cree usted que este sistema de salud lo va a alcanzar a usted? Por eso es que mi Señor y el Espíritu y Profecía nos dice, y aquí voy a hacer un alto, nos dice constantemente, hace más de 176 años, ya casi 176 años, que nuestra huida debemos hacer preparativo para que nuestra huida sea hacia los campos, dejar las urbes, dejar las ciudades enormes, para respirar aire puro y para dedicarnos a las actividades que ya mi Señor las dejó descritas. La enfermedad neumónica que provoca el coronavirus puede durar entre 4 y 6 semanas, pero podría tardar más en el paciente hasta sentirse completamente recuperado. Es importante mencionar que hay países en donde los casos están disminuyendo ya, pero esto se debe a las drásticas medidas. Repito, no se debe a que hay alguna vacuna o que el interferol, que buscarlos en la fruta, la verdura, que hace gárgaras de limón con bicarbonato. Yo en el próximo tema voy a explicar esto de manera clara, sencilla y con datos reales. Es importante mencionar que hay países en donde los casos están disminuyendo, pero esto se debe a las drásticas medidas de cuarentena de toda la población. Y esto también ayuda a identificar los focos de contagios y a aislarlos. Otro aspecto muy importante es saber con detalle qué puedes hacer para contrarrestar el contagio. Por ejemplo, la higiene es clave para protegernos a nosotros y a nuestra familia. Y vamos a abordar un poco de la importancia de conocer, qué tan importante es conocer a este enemigo de nuestra salud, que hoy en día, huestes oscuras se han levantado. Esto no es del Señor, no me le eche la culpa al Señor. ¿Qué sabemos realmente del coronavirus? Sabemos que se propaga cuando inhalamos, y ponga mucha atención en esta parte, sabemos que se propaga cuando inhalamos pequeñas gotas que se expulsan a través del estornudo o a través de la tos de las personas infectadas. Por eso es importante que cuando usted salga, use sus mascarillas. Y algunas veces, cuando me toca viajar en algunos buses, algunos pasajeros que van viajando conmigo quedan viendo todo raro. Y dicen, no, los que deben de ponerse la mascarilla son solamente los que tienen problemas respiratorios. Yo no tengo ningún problema respiratorio. Y cuando tocamos una superficie infestada donde han caído estas gotas y nos las llevamos y nos llevamos las manos a nuestros ojos, nos tocamos los ojos, nos limpiamos los ojos con la yema de los dedos, la nariz y la boca, ya que ese es el medio por el cual este virus puede ingresar a nuestro cuerpo. Por esto, una de las recomendaciones muy importantes es el lavado de manos con frecuencia, con abundante agua y jabón, y también mantener una distancia de más o menos 2 metros del resto de las personas. Mantenga constantemente la limpieza de las superficies por donde usted anda o por donde alguien que llegó hasta su casa y ni modo lo tuvo que recibir, tome las medidas para descontaminación. Usted toca al llegar a su casa, debe de cambiarse la ropa inmediatamente, sumergirla en una tina con detergente, agua abundante y en algunos casos agua caliente. Posiblemente en algunos casos cloro, de acuerdo a la característica de la prenda que usted anda. Por lo menos 2 horas debes de sumergirla, por lo menos vierta agua caliente, ya lo habíamos dicho, y tiéndala cuando hay abundante sol. Y más adelante vamos a explicar por qué estas recomendaciones. Todas estas recomendaciones tienen un porqué. El calzado que usó al salir, no lo introduzca a la casa, desinféstelo y póngalo al sol. Y más adelante vamos a explicarles cómo se desinfecta. Y por supuesto, jamás salga sin una mascarilla que cubra la nariz y su boca. Y esto no lo dice el doctor Riva solamente.
Ahora te vamos a explicar qué pasa exactamente al cuerpo cuando somos contagiados y contaminados. Y aquí viene la parte dura y la parte difícil que me gustaría, hermano, hermana, amigos y amigas que nos están siguiendo por las redes sociales, que pongas mucha atención. Dice, conocemos que es principalmente un virus respiratorio. Comienza afectando la garganta. Conocemos que no puede reproducirse a sí mismo, por tanto, él necesita invadir nuestra célula. Y les voy a explicar cómo de manera inteligente, aunque no es un ser vivo, por eso no se puede matar, pero sí lo podemos desintegrar. Por eso es que él necesita invadir nuestras células del cuerpo para poder multiplicarse, reproducir la infección. Por lo que secuestra el mecanismo de nuestra célula en nuestro cuerpo. Conocemos que se sujeta a las células de la mucosa, del fondo de la nariz y de la garganta. Y una vez ahí conocemos que utiliza las proteínas que salen de su superficie. Yo ya en breve explico cómo está estructurado, cuál es la estructura de este virus, que sale de su superficie. Por eso se le llama coronavirus, porque salen unas estructuras que parecen corona y por medio de ella, esa es la llave por el cual él engaña a las células del cuerpo. Las células del cuerpo le permiten entrar, él entra y ahí da la orden de que se reproduzcan, engañándola de esta manera para que ésta le permita entrar a su núcleo y, repito, reproducir. Una vez dentro de la célula, comienza a darle la orden a nuestras células del cuerpo a que reproduzcan más virus, no a que reproduzcan más células, a que reproduzcan más virus. Hermano, hermana, escuche. Y en solamente unas horas, en poco tiempo, puede reproducirse entre 10.000 y 150.000 copias del virus. Un simple virus entra a la célula, le da la orden a la célula de su cuerpo de que comience a producir más virus, y en solamente unas horas usted ya tiene una infección. Él manda a multiplicar y todas estas copias del virus, y cuando ya se reprodujeron, entonces destruyen la célula en donde se hospedaron, emigran a otras cercanas, haciendo la misma labor repetidas veces hasta que finalmente el cuerpo crea una reacción mediante esta infección. Por supuesto, las células sanas, y el cuerpo manda un mecanismo de defensa, produciendo de esta manera una respuesta inflamatoria. Así es como responde, así es como actúa este virus. Repito, llega, engaña a la célula abre, entra al núcleo, manda la orden a que reproduzca más virus, y en cuestión de horas usted ya está infectado. El cuerpo, una vez que detecta que hay una infección dentro del mismo, crea los mecanismos de defensa y lo que hace es inflamar. ¿Qué inflama? Inflama el sistema respiratorio, por supuesto, para combatirlo. Lo que resulta ser casi demasiado tarde para recuperarse, ya que para entonces el virus se encuentra ya en los conductos bronquiales, en sus dos bronquios, invadiendo en cuestión de horas los bronquíolos, en donde la mucosa se hace cada vez más espesa y más putrefacta, y creando un cuadro respiratorio, y la mucosa le facilita su avance más rápido hasta los alvéolos. ¿Recuerdan en la serie pasada, Conociendo el Templo del Espíritu Santo, que yo hablaba de la estructura pulmonar? Tenemos los bronquios, los bronquíolos y los alvéolos, que es donde se hace la transmisión gaseosa. Los alvéolos recogen las toxinas de la sangre como gas carbónico, los envían nuevamente a los conductos pulmonares para que sean exhalados, y una vez que entra el oxígeno mediante la respiración, estos captan el oxígeno, alimentan la sangre y la sangre nuevamente es oxigenada y comienza el ciclo de recuperación celular. Pues este virus lo que llega específicamente es a atacar a los alvéolos para que esta condición no se dé y su sangre no sea oxigenada y su oxígeno no pueda ir hasta su corazón, creando de esta manera lo que a continuación voy a describir. Al facilitar su avance rápido hacia los alvéolos, por supuesto,
Esto genera una irritación y se intensifica el cuadro respiratorio y empezamos a toser frecuentemente. A medida que tosemos nos sumimos en una asfixia y por supuesto la aparición de fiebre. Luego desarrollará falla pulmonar, choque séptico, falla orgánica, otros órganos comienzan a pararse y finalmente la muerte. Voy a pedirle a producción que por favor les presente en la pantalla de su celular o de su computador o de su tablet esta imagen que voy a describir actualmente. Usted mira un dibujo, una imagen en donde la corona que sale, que son las rueditas más grandes, son proteínas S. Déjeme decirle que esa coronita que sale es la que este virus deposita, se pega en las mucosas y envía una señal para que la célula abra y él pueda entrar. En otras palabras, si se fijan en la imagen que les estoy presentando, esa es la llave. La célula, repito, como es una proteína revestida de lípido, engaña fácilmente la célula reconoce que tiene que dejar entrar a esta proteína revestida con una capa de lípido y ya estando adentro, noten la estructura. Esa forma de espiral que usted mira dentro de la estructura se llama ARN o ácido ribosonucleico. Y este es el causante de que se crean, de que me envíe las señales a que se produzcan más virus dentro de su célula. Producción me coopera también con la siguiente imagen, ya presentando en 3D, en tercera dimensión, el virus. Hay una imagen a su izquierda de su pantalla en donde está el virus y notan las coronitas de color púrpura. Esa es la llave, esa es una glicoproteína S. Esa es la llave por el cual puede abrir la célula de su cuerpo y una vez que la célula de su cuerpo le da acceso, le da pase a su sistema celular, entonces es ahí en donde el resto del virus hace su trabajo enviando señales a su célula a que reproduzca más virus como este hasta finalmente destruir la célula y hace constantemente lo mismo. Por eso es que la infección es rapidísima. Cuestión de 7 días usted está presentando los problemas. Gracias, producción. Durante el proceso inflamatorio que el cuerpo ejerce para contrarrestar la infección que el virus está provocando, el cuerpo también se defiende produciendo sustancias que son tóxicas para nuestros órganos del cuerpo, para evitar dicha infección que fue invadida, hasta llegar a otras células de los órganos vecinos. No solamente este virus ataca a los pulmones, sino como el cuerpo reacciona, el cuerpo produce algunas toxinas, estas toxinas llegan hasta otros órganos de nuestro cuerpo y finalmente causándonos la muerte. La neumonía crea una congestión muy agresiva en los pequeños sacos de aire, que son los alvéolos, ya lo explicábamos esto ahorita y en el programas pasados, en donde el cual se produce el intercambio gaseoso del oxígeno por el dióxido de carbono y la sangre sea oxigenada, purificada del dióxido de carbono. Pero si estas pequeñas bolsitas llamadas alvéolos no tienen espacio para realizar este intercambio porque se encuentran llenas de infección y los demás órganos, como el cerebro, no recibe su oxígeno y el paciente comienza a sufrir trastorno. En resumen, hermano, hermana, amigo, porque vamos a ir terminando, en resumen, el COVID-19 no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína que tiene ácido ribosonucleico y está revestido por una capa protectora de grasa. Al ser absorbida por las células de la mucosa, cambian rápidamente
al invadir las células residentes del cuerpo, modificándolas para que se conviertan en células agresoras a nosotros mismos y multiplicadoras, por supuesto, del virus. No puede multiplicarse a sí mismo. Como el virus es una molécula de proteína, y ponga mucha atención en esto, como el virus es una molécula de proteína, no se puede matar. El virus no se puede matar hasta el momento, sino que se puede desintegrar solo y existe tiempo y depende de algunos factores ambientales propicios para su invasión o su eliminación, tales como la temperatura, la humedad, el tipo de material en donde este virus está reposando o reside, y momentáneamente, mientras él es transportado hacia un huésped, en este caso usted, su organismo, en este caso cualquier miembro de su familia. Le voy a pedir a producción que me coopere con la última imagen. Gracias, producción. Noten en la siguiente imagen que la membrana que protege al coronavirus es su parte más frágil. La acción del jabón consigue romper esta membrana del virus y la estructura del virus colapsa y pierde efectividad para reproducirse y finalmente él muere. Por eso es importante las recomendaciones de lavado de manos constantemente. Es importante su mascarilla. Por eso es importante todas las medidas que en otro programa vamos a realizarlo con algunos detalles. Y vamos a agregar algunos tratamientos naturales también para que usted pueda, por supuesto, prevenir. Notan en la imagen cómo al solo lavarnos la mano con abundante agua y jabón, él automáticamente es destruido y no puede reproducirse, no puede transportarse a las células, a las mucosas de su cuerpo. Gracias, producción. De esta manera sencilla, quisimos elaborar cierta información real y ciertas recomendaciones y que conozca usted a qué nos estamos enfrentando. Sí, amigo, amiga, hermanas y hermanos que están desde el seno de sus hogares. Es importante que usted reciba información. ¿A qué nos estamos enfrentando? Y que si algunos países, lamentablemente, si a los conciudadanos se les mandó a que estuvieran dentro de sus casas y que solamente saliera uno a abastecer a la familia con víveres, con compras, con granos, con algunos enseres que se necesitan, es importante que esta persona sea una persona asignada que es la única que sale y regrese y siga algunas recomendaciones que en el próximo programa vamos a estarle facilitando. Es importante también que usted no salga a la calle si amerita salir. Y es importante también de que usted crea las condiciones y crea la conciencia y principalmente la confianza en mi Señor. Ya que leíamos anteriormente, y yo voy a cerrar nuevamente repitiendo estos dos textos de la Sagrada Escritura, que dice en Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6, para los que no lo lograron sintonizar a tiempo. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Dice, porque traspasaron sus mandamientos, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, y nota el versículo 6 del capítulo 24 de Isaías, dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, continúa diciendo mi Señor, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres en su población. Pero mi Señor no se queda ahí. Notan cómo no es mi Señor el que está haciendo todo esto. Él lo dejó descrito en Mateo capítulo 24. Por supuesto, tiene que leer algunos textos como los profetas para identificar. Y yo cierro con esta
gloriosa recomendación de fe. En Jeremías capítulo 33, versículo 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amigo, amiga, hermanos y hermanas que hoy nos siguieron, yo te voy a invitar a que sigas con el segundo tema de esta serie. Yo quise abordar, hoy le pedí a mi Señor abordar de manera clara cómo se está desarrollando, qué es el virus, cómo lo podemos contrarrestar. Vamos en vía de que se encuentre una vacuna o no se encuentre. ¿Qué está pasando con la economía? Ya que como hijos de Dios, Dios nos dejó instrucciones de qué hacer. Antes de despedir el programa, voy a invitarte a que ahí donde estás en tu núcleo familiar, como líder, como cabeza de familia, como hombre o como ayuda idónea, como mujer, instar a tus hijos, ya sean adultos o pequeños, a que mi Señor viene pronto y hay que prepararnos. No hay mejor cosa que pasar un tiempo con la familia. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Señor, porque permites todavía, Señor, de que tu iglesia, aunque no esté, Padre, tu templo cerrado, sino que estamos transmitiendo, Señor, hacia todas y cada una de las iglesias que ahora son conformadas en los hogares. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu continúe guiándolas, fortaleciéndolas también, hasta ahí, hasta donde están, Señor. Pronto tú nos unirás, Padre, como une la gallina a los polluelos, Señor. Pronto estaremos bajo de tus alas protegidos. Ahora, permite, Señor, que tu Santo Espíritu continúe con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a llevar temas para tu iglesia y para la humanidad, Señor, para el mundo. Te lo agradecemos. En el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Holam 7 Internacional presentó su programa Salud Natural con el doctor Adolfo Rivas, tocando temas como nutrición, medicina natural, terapias caseras, enfermedades, y la palabra de Dios. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.